Hoy vamos a meditar en un pasaje que está en Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Es una bendición con la que Dios dice que Él quiere bendecir al pueblo de Israel. Recuerden que estamos en la lectura en estas semanas, en estos días más bien, del libro de Números, y vemos cómo Dios cuenta a todas las tribus, hace un censo, por eso se llama el libro de Números, y luego pasan diferentes circunstancias difíciles, el pueblo en este camino hacia la tierra prometida, en este desierto tan difícil. Y Dios les recuerda en medio de esas pruebas, en medio de esas circunstancias difíciles que están enfrentando todas las tribus de Israel, les recuerda que quiere bendecirlos. Y quería volver a recordar qué significa la palabra bendición. Um, y el significado creo que es bueno que lo recordemos para tener algo más, una idea más clara de qué es la bendición o una bendición. Dice, bendición es la invocación de la protección de Dios y su espíritu santificador sobre una persona, un lugar o una cosa. Es una expresión con la que se invoca entonces la protección de Dios y su espíritu santificador, es decir, esta idea de que ser bendecido es ser favorecido por Dios, es ser protegido por Dios, es ser apartado para Dios. Entonces, quiero que pensemos en estos términos del amor de Dios, de la protección de Dios, de cómo Dios quiere bendecir a su pueblo. Y en esta bendición que Dios le da a su pueblo en Números capítulo 6, estamos incluidos nosotros. Dios quiere bendecirnos. Pero ¿cómo se ha cumplido esa bendición ahora nosotros que vivimos después de la llegada, de la encarnación del Hijo de Dios, de la encarnación de Cristo Jesús? Fíjense cómo dice este texto. Empezamos con Número 6, versículo 22. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Entonces Aarón y a sus hijos, que son todos los sacerdotes, los levitas, deben bendecir al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Y esto nos tiene que llevar a reconocer que Dios quiere bendecirnos, que el hecho de que somos cristianos por la voluntad de Dios, no porque nosotros lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Quiere decir, así igual que escogió a Israel, no porque eran un buen pueblo, un gran pueblo, no, sino porque estaban necesitados, estaban esclavizados en Egipto. Así nosotros estábamos esclavizados en el pecado, esclavizados por nuestras propias pasiones, por nuestros propios deseos, por nuestra propia envidia, por nuestro propio odio hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Y de esa esclavitud vino a rescatarnos el Señor para bendecirnos, así como rescató a los israelitas de Egipto. ¿Para qué? Para bendecirlos. La bendición del Señor entonces es una muestra de su amor y su deseo de salvarnos. Y hoy deberíamos de dar gracias porque esa bendición de Dios, pues ahora se manifiesta grandemente. Esa bendición de Dios, no hay otra manifestación de la bendición de Dios, sino es la bendición que tenemos en Cristo al aceptarnos, al reconciliarnos con nuestro Padre, al perdonar nuestros pecados. Así es que mientras pensamos en elevar nuestras oraciones a Dios, mientras pensamos en orar por diferentes cosas, diferentes circunstancias, tenemos que recordar que en Cristo esta bendición que vemos en Números sobre el pueblo de Israel ahora se ha cumplido en nosotros. Y todas las bendiciones espirituales que necesitamos o que podamos imaginar o pensar están en Cristo Jesús. Por eso debemos dar gracias al Señor por esto. Y luego dice en el versículo 24 que el Señor te bendiga y te proteja. Así es que veamos qué es lo que se manifiesta en esta parte de la bendición, que veamos la protección de Dios. Pero fíjense, no es la protección de Dios de que no te vas a enfermar, de que no va a haber problemas en el trabajo, de que no va a haber problemas económicos o de que no vas a experimentar dolor en la vida. No se trata de esa protección, sino de qué nos ha protegido, de qué nos protege Dios
al traernos a la fe en Cristo Jesús. ¿De qué nos protege Dios? Fíjense, nos protege de nosotros mismos, nos protege de nuestro pecado y de nuestra rebelión. Tú y yo no necesitamos que Dios nos proteja de la muerte, porque si nos morimos vamos con Él. No necesitamos que Dios nos proteja de la enfermedad, porque si nos enfermamos y nos morimos, vamos con Él. No es que Dios nos tiene que proteger de circunstancias difíciles en la vida, no, porque las circunstancias difíciles en la vida, si estamos en Cristo, nos van a hacer más maduros, nos van a llevar a una confianza más profunda en Cristo, en nuestra salvación. Entonces, ¿de qué necesitamos ser protegidos? Necesitamos ser protegidos de nosotros mismos. En Números vemos cómo los israelitas se rebelaban todo el tiempo y estaban quejándose todo el tiempo y añorando su condición de esclavos en Egipto. Y así somos nosotros. Si no estamos pensando y valorando y reflexionando y de verdad contemplando lo que Cristo ha hecho por nosotros, qué fácil es volvernos hacia la esclavitud del pecado. Y por eso, entonces, cuando dice que el Señor te bendiga y te proteja, no solamente es que te proteja de cosas malas, que obviamente sí nos pueden dañar, pero principalmente necesitamos que el Señor nos proteja de nosotros mismos, de nuestra ceguera, de nuestra rebelión y de nuestro corazón duro. Él nos protege también del juicio venidero, nos protege de esa condenación eterna, esa condenación que sería justa por nuestro pecado, pero en Cristo Jesús Dios nos protege de nosotros mismos y de la condenación eterna, porque viene un juicio sobre el mundo y todos los que están en Cristo no tendremos que enfrentar ese juicio para condenarnos, porque nosotros ya hemos aceptado que necesitamos la condenación, que merecemos la condenación, pero hemos aceptado que Dios nos ha provisto de un Salvador que es Cristo Jesús, y Él ha tomado nuestro lugar y nos protege de la ira venidera. Así es que, ¿qué protección tenemos en Cristo? Y luego dice el versículo 25, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor sonría sobre ti. Y yo creo que esto es algo que tenemos que pensar, que Dios se complace en ti y en mí. No se complace porque hemos cumplido sus mandamientos, no se complace porque le amamos a Él sobre todas las cosas, no se complace porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y nos presentamos ante el Padre diciendo, mira, yo ya cumplí. No, se complace en nosotros porque estamos en Cristo, comprados con la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Señor se complacía en los israelitas porque habían sido comprados por precio. Y así lo dice el Señor, todos los levitas son míos, porque los levitas me pertenecen, porque ellos representan esos primogénitos que me corresponden y que en lugar de dar su vida y en lugar de tener que morir esos primogénitos, porque están dedicados a mí y son pecadores y están bajo condenación. Entonces, ¿cómo los sustituye Dios ahora por los levitas? Y dice, los levitas son míos porque yo salvé a todos los primogénitos de Egipto. Y así Dios nos ha elegido para habitar entre nosotros y que veamos su amor, su compasión, igual que lo vieron los israelitas. Yo pienso, si realmente estoy consciente cada día de que el Señor se complace en mí, porque alguien pagó por su vida, con su vida por mí, y que eso es lo que le complace al Señor, que yo estoy incluido en aquel que dio su vida por mí, que yo he sido comprado por un precio altísimo, yo siendo lo que soy, yo siendo una persona que estaba enemistado con Dios, que no quería nada con Dios, que haya sido comprado por lo más precioso que Dios tenía, que era su Hijo, y que nos lo haya dado en sustituto por nosotros. Realmente eso es algo en lo que debemos de pensar, que Dios se complace, que está contento de que hoy vengamos y presentemos nuestras oraciones, que está contento de que hoy le digamos, Señor, no dependo de mi trabajo, no dependo de otras cosas, dependo de ti. Por eso voy a apartar esta hora de verdad, sinceramente, para dedicarme a ti, para traerte mis peticiones, mis preocupaciones, traerte
todo lo que está en mi corazón, porque tú te complaces, tú te gozas en esta comunión con tu pueblo y eres compasivo con nosotros. Dice finalmente el versículo 26, no, todavía no, versículo 26, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y esa paz que nos da Dios no es la paz que da el mundo. La paz que da el mundo depende de que las cosas estén bien. Tenemos paz y tenemos dinero, tenemos paz y tenemos salud, tenemos paz si nuestros hijos están bien, tenemos paz si nuestros familiares están bien, tenemos paz si el gobierno es el que queremos, si el clima es como queremos. La paz que da el mundo es una paz que depende de las circunstancias. Pero qué precioso es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de que estamos bien con Dios. ¿Por qué estás bien con Dios hoy? ¿Porque has cumplido? ¿Porque has obedecido? ¿Porque eres un buen cristiano? Creo que nadie podría decir eso. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Eso es ser bendecido. Eso es ser protegido. Eso es tener un amor que nadie nos puede quitar. El amor de Cristo, su salvación, su gracia, su perdón, su intercesión por nosotros. Cristo ha sido llevado físicamente a la presencia del Padre, está sentado en los lugares celestiales, a la derecha del Padre, gobernando todas las cosas, y dice que desde ahí, desde su gobierno, Cristo intercede por nosotros. Qué bueno es poder recordar la bendición de Dios sobre nosotros, que hoy en nuestras oraciones manifestemos un corazón agradecido, un corazón que ha sido bendecido, no un corazón que está lleno de quejas, que está lleno de resentimiento, de rencor o de desánimo, sino un corazón que ha reflexionado en esta bendición que todos hemos recibido en Cristo y que esto produzca un profundo agradecimiento en cada uno de nosotros.